Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Qué maravilla estar con ustedes, contar con la presencia de una audiencia que cada vez crece en este programa Conexión Vital, que este 2020 llega a los 20 años. 20 años ininterrumpidos, 20 años. ¿Cuántas personas profesionales de diferentes áreas de la medicina han pasado por aquí? ¿Cuántos temas hemos aprendido? ¿Cuánto material hemos consumido todos para poder entender un proceso del cuerpo que es natural, para poder comprender cómo funcionan muchas de nuestras estructuras internas, de nuestras estructuras externas, cómo cambiar nuestro sistema de alimentación para mejorar, aprender que la alimentación fundamentalmente incide en la enfermedad, que nosotros somos seres maravillosos, creadores, que creamos con la palabra, que creamos con nuestra mente, que decidimos todo en nuestras vidas. En fin, tantas cosas que hemos aprendido aquí en 20 años y que continuaremos en esta senda de conciencia que tratamos aquí en Conexión Vital. Hoy dos invitados del Parque de la Salud, o de los Parques de la Salud del Dr. Rojas, porque son dos parques en nuestra geografía cafetera, en Dos Quebradas, Risaralda, y en Villa María, Caldas, muy cerca de Manizales. Nuestros invitados hoy, que hacen parte de esa estructura de profesionales que tiene el doctor Jorge Enrique Rojas en sus centros, en sus espacios al aire libre, porque los parques de la salud son esos, son espacios al aire libre donde podemos congraciarnos con la naturaleza, donde la persona que asiste a un tratamiento, a una consulta médica, a un chequeo, a unos exámenes, se va a sentir en un lugar muy distinto a un consultorio. Es un concepto diferente, totalmente holístico, integrado a la naturaleza, que vale la pena que ustedes, quienes no conocen, puedan tener esa gran oportunidad
y aquí los teléfonos permanentemente los colocamos en la publicidad para que vengan a la geografía cafetera, nuestro eje cafetero, y se dispongan de un día, 2 días, de 6 días, hay diferentes planes, y ustedes puedan vivir y puedan vibrar realmente con la salud en un entorno totalmente natural y diferente. Nuestros invitados, el doctor Javier Rodríguez, a mi derecha, a mi izquierda, el doctor Andrés Felipe Rosas, ambos ya muy conocidos por ustedes. El tema que vamos a tratar es el de dolores osteomusculares. Primero saludo al doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenas tardes, buenas noches. Iván, buenas noches o buenas tardes. Es un placer para mí estar en este programa y tratar de colocar una perlita en todos ustedes para que desde la nutrición, desde nuestra alimentación, podamos hacer un complemento para la salud, para aquellas personas que están tan agobiadas, que a veces no encuentran la salida. Pues nosotros acá en los Parques de la Salud tenemos unas herramientas que nos pueden contribuir desde la nutrición hasta la implementación de acupuntura, terapias de relajación, terapias de ozono, terapias de plasma rico en plaquetas. Muchísimas actividades tenemos para complementar y para hacer de la salud realmente algo valorable. Y para tomar un poco de lo que dice el doctor Rodríguez, de las herramientas para ayudar a los pacientes, doctor Rosas, con las muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque este programa se repite el otro día por la mañana también, es que el médico, el terapeuta que está en el Parque de la Salud tiene más conciencia, tiene conciencia de hurgar dentro del paciente qué puede estar sucediendo a nivel emocional para ayudarle también. Es otra herramienta enorme. Claro, sí, muy buenas tardes a todos los televidentes y como lo decía don Iván al inicio del programa, es entender que es un proceso, ¿sí? Es una situación y es un proceso de enfermedad que tiene múltiples factores, como lo decía muy bien el doctor Javier, esa parte de alimentación, esa parte ergonómica de cómo nos sentamos, cómo es nuestra postura, cómo estamos en nuestro trabajo, de todas las actividades que hacemos en el día a día, de cómo está nuestro estado emocional, que es muy importante y es un tema que se ha venido abordando hoy en día porque hoy en día se maneja el concepto de atención integrativa o salud integrativa y no es dejar allá abandonada la rodilla, es que tengo un dolor de rodilla y lo llenamos de anestésicos y hacemos únicamente terapia física cuando hay múltiples herramientas y dentro de esas herramientas conocemos algo muy bonito que practica el doctor Javier, que es el ozono, que es el plasma, que también se maneja la parte de acupuntura, de terapia neural, bueno, una cantidad de terapias que siempre deben ir acompañadas de esa parte emocional, de esa parte de cómo está viviendo el paciente de pronto un duelo, de cómo está viviendo esa parte de resentimientos, de cómo está ese estado emocional y cómo ese estado emocional nos puede afectar o nos puede contribuir a mejorar un síntoma. Perfecto, así es que después de estas presentaciones y de unos comerciales que vienen a continuación, entonces entraremos con las preguntas. Yo sé que muchas personas acostumbran a hacer preguntas de todo tipo a través del Facebook Live, pero vamos a darle cabida a las preguntas en la medida en que vamos desarrollando el programa de estos procesos osteomusculares, para que ustedes se den cuenta cómo comenzamos, con qué tema, y con relación a ese tema ustedes hagan las preguntas y aquí las transmitiremos a nuestros invitados de hoy. Esta pequeña pausa aquí en Conexión Vital, regresamos en directo desde Manizales hoy. Empiezo con usted, doctor Javier Rodríguez. Defíname cuáles son esos procesos osteomusculares que desembocan en dolores, precisamente. Gracias, Iván. Hay muchísimas patologías o enfermedades que derivan en dolor osteomuscular. De las más conocidas que tenemos es la artrosis. Y les voy a definir muy rápidamente qué es la artrosis. La artrosis es el desgaste de las facetas o de las carillas articulares que unen dos huesos. Les voy a poner el ejemplo. Este hueso, que es una falange del dedo, se une con otra falange. En medio de esa falange va una carilla articular que se une con otra. En las articulaciones grandes, en la rodilla, en la cadera, en el hombro, en la columna, Apóyese aquí con este. hay articulaciones
que llevan carillas articulares. Les voy a Entonces, mostrar nos muestra aquí eso, Oscar. en la rodilla, digamos esta es la rodilla, y esta partecita que se ve aquí blanquecita, esta que estoy dando la vueltica aquí, esta que es más lisita, es una carilla articular que debe rozar con otra que es en el caso de la rodilla de la rótula, esta que está acá adentro, es lisa, completamente lisa, para que cuando se haga el movimiento, este pequeño movimiento, ella deslice sobre la otra. Y al igual que estos partes azules que están acá, que son los meniscos también son cartílagos, se deslizan. Igual la parte de abajo del hueso también tiene otra carilla articular. O sea, en el cuerpo tenemos en uniones de huesos muchísimas carillas articulares. Cuando esa carilla se desgasta, se corroe, es lo que llamamos artrosis. Esto tiene muchísimos factores. De los más importantes causantes son los factores nutricionales, que si quiere hablamos en este momento o hablamos más adelante. Bueno, dejémoslo un poco para más adelante. Es que lo importante es ahora describir cuáles son todos esos causantes de dolor, esos factores causantes de dolores en cuanto a los procesos osteomusculares. Entonces, la artrosis, la artritis. Hay enfermedades musculares como fibromialgias, hay trastornos físicos como golpes, torceduras, esos también afectan el músculo. Hay enfermedades autoinmunes que también afectan las articulaciones, el lupus, la artritis reumatoidea. Hay enfermedades nutricionales, ¿cierto?, que afectan las articulaciones, afectan los músculos, deficiencias de minerales, deficiencias vitamínicas. Eso puede ser un sinnúmero de patologías que nos pueden estar afectando en toda la área musculoesquelética. Doctor Andrés Felipe, hay unas enfermedades de esas que mencionaba el doctor Javier que la gente fácilmente entiende, uno como paciente fácilmente entiende. Bueno, un proceso artrítico fundamentalmente debido a cuestiones físicas, por desgastes, por acumulación de ácido úrico, bueno, en fin, varios procesos. Pero hay una, y hablábamos ahora porque han preguntado mucho, aquí lo están preguntando, que también él la mencionaba, pero que a la gente se le dificulta entender su proceso, que es la fibromialgia. Sí, claro. La fibromialgia y es algo que ha venido como, digamos que tomando o llega a las personas con muchos síntomas o digamos con muchos diagnósticos de fibromialgia y uno comienza a ver esa parte y comienza a ver qué hay detrás de toda la fibromialgia. Entonces, yo quiero que las personas se imaginen, así como está esta bata que yo tengo, el músculo siempre tiene un recubrimiento, no sé, las personas cuando cogen el pollo y levantan esa parte, esa piel del pollo, hay una telita que lo recubre, eso se llama fascia. Y esa fascia nos recubre totalmente, de hecho hay canales miofaciales, se llaman así, que nos va desde la cabeza, desde nuestro cuero cabelludo, porque hay músculo, hasta la planta de los pies. ¿Qué pasa en este proceso? Resulta que hay mucha tensión sobre esa fascia. Y la fascia tiene muchos nerviecitos que mandan señales de dolor y asimismo está muy rica o tiene mucha riqueza vascular, es decir, llegan muchas arterias, muchas venas, hay mucha sangre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está en tensión? Y es algo que uno comienza a ver dentro de las historias clínicas o de las historias de vida, y es que son personas con muchos resentimientos, que no han podido elaborar ciertos duelos, y resulta que en nuestra cabecita por allá está la parte consciente, subconsciente e inconsciente, y lo podemos ver en la imagen. Si nos damos cuenta, es una persona que está con mucha tensión muscular, que en las noches comienzan a realizar un proceso que se llama briquismo o bruxismo, donde toda esta parte de la mandíbula comienzan a apretarla y comienzan a, como se dice comúnmente, a chirrear los dientes, pero es porque no han elaborado esa parte emocional. Entonces están con esa tensión y yo les digo, nosotros les decimos a las personas que cuando están en mal genio se defienden y activan los músculos. Entonces, cuando se siente atacado el cuerpo, activa esos mecanismos de defensa y comienza a activar comienza a tener esa actividad muscular. Y es como si guardáramos el carro y dejáramos las luces prendidas. Al otro día no hay batería. Entonces las personas se levantan agotadas, cansadas, con un proceso inflamatorio y con esos procesos emocionales que no se han podido muchas veces elaborar.
Y la otra parte emocional es esa parte de las tristezas. La parte vascular, el corazón, venas, arterias, se relacionan desde la medicina china con el reino del fuego, y ese reino del fuego hace parte de la alegría, las tristezas. Entonces, cuando hay tristeza, se baja esa cantidad de sangre que llega a esa fascia, y si no hay sangre no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, pues la célula no funciona, y si no funciona, comienza un proceso inflamatorio. Obviamente tiene que ir acompañado de una buena alimentación, de un ejercicio terapéutico, porque si vamos y ponemos a hacer ejercicio a una persona con fibromialgia, a la larga podemos hacerle mucho más daño si no manejamos las cargas ideales. Entonces, esa es la parte de la fibromialgia. Tratamientos hay muchos, siempre acompañados de una buena alimentación. Hay tuina, hay acupuntura, hay magnetoterapia, hay una cantidad de herramientas terapéuticas, pero como hablaba el doctor Javier ahorita al inicio de este corte, hablamos de la artritis, de la osteoartrosis, de la artrosis, de la artritis, de la fibromialgia, de enfermedades propias del músculo. ¿Qué es lo importante? Ir a una consulta para que a partir de una buena consulta y un buen diagnóstico hagamos un buen tratamiento. Como está muy de moda el término integrativo, hablando de medicina, yo creo que esa respuesta fue integrativa, Sí. porque fue muy amplia con relación a muchas cosas que tienen que ver con la fibromialgia. Vamos a hacer este otro corte de comerciales, ya regresamos en un instante con ustedes en directo desde Manizales, Conexión Vital. La osteoartritis afecta principalmente las rodillas, la parte inferior de la espalda, las caderas y la cervical. El cartílago entre las articulaciones, que sirve como almohadilla entre las dos superficies, se ve altamente afectado. Esta forma de artritis puede dañar lentamente esa almohadilla, causando fricción que conduce a hinchazón, inflamación y dolor ardiente. No hay cura para esta enfermedad, al igual que la diabetes o cualquier otra enfermedad crónica. El control es tu mejor opción. Además de tomar los medicamentos adecuados, a continuación te contamos sobre 3 remedios caseros que pueden ayudar a reducir el dolor. El consumo de jengibre con el estómago vacío y un poco de pimienta negra puede ayudar a controlar el dolor bastante bien. El jengibre es altamente antiinflamatorio, lo que lo convierte en uno de los mejores remedios para la osteoartritis. El vinagre de sidra de manzana está lleno de nutrientes vitales para la estructura ósea. Es una buena fuente de magnesio, potasio, fósforo y calcio, que son nutrientes para la formación de los huesos. Este ayuda a fortalecer los huesos y eliminar cualquier toxicidad que se acumule alrededor de las articulaciones inflamadas. Beber vinagre de sidra de manzana en una taza de agua tibia con miel es bastante efectivo. La miel y la canela son una combinación relajante que al instante calma la sensación de ardor que se siente en las articulaciones. Trata de beber un vaso de agua tibia con miel y canela con el estómago vacío todas las mañanas para controlar el dolor de la artritis. Recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta en el manejo de estos procesos. Liliana Cardona Hoyos pregunta aquí por el Facebook Live: doctor, mi hermana presenta un deterioro de los huesos de la columna y osteofitos, es degenerativa. Esto le produce mucho dolor. ¿Qué podría ella manejar para el dolor? Doctor Andrés Felipe Rosas. Bueno, hay que entender que cuando nos hablan de un proceso, de un deterioro, ¿sí? Relacionado a algo que se llaman osteofitos, hay que entender que es un proceso o es un signo radiológico de que hay un proceso artrósico. Cuando hay un proceso artrósico, ¿qué debemos entender? Y es lo que nos explicaba el doctor Javier. En el caso de aquí, que tenemos una vértebra torácica, esto lo entendemos como el cuerpo. Aquí encimita es lo que las personas llaman, o lo que normalmente es que me salió una hernia discal, está aquí encimita y es que está aquí encimita. Y comenzamos a ver otras carillas, unas carillas articulares. ¿Qué pasa? Cuando hay un proceso artrósico, que era lo que nos explicaba el doctor Javier, que es un desgaste, ¿sí? Las personas, yo quiero que se lleven a la mente esa imagen del pollo, la pierna de pollo, que cuando la comemos hay algo que recubre, es esa capita blanca, eso es el cartílago y eso es lo que se desgasta. Y en donde haya unión de hueso y movimiento, hay ese tipo de cartílago. Cuando se desgasta, comienza a hacer una acción muscular, o los musculitos que van aquí, que son muy pequeños, en el caso de las vértebras, comienzan a jalar, y como hay un desgaste,
comienzan a jalar esa parte de algo que se llama periostio y comienzan a hacer un callo, ¿sí? Y eso es lo que llamamos osteofitos, que hay que tener en cuenta en el manejo de una artrosis, que por lo general va acompañado de una osteoporosis, que es la pérdida de la densidad del hueso en la columna. Primero, el peso, porque es que nuestra columna, sobre todo la parte lumbar, que es donde más se producen las hernias discales, aparece toda esa parte o es la que nos soporta el peso. Entonces, si yo estoy con sobrepeso, ¿no es cierto? Entonces voy a tener mayor carga sobre las articulaciones y no solamente me va a, si yo tengo una carga y imagínense, están acá y están sosteniendo algo, pero si le ponen más peso, tienen que hacer mayor fricción sobre el suelo, ¿no es cierto? Eso mismo pasa en las articulaciones y eso mismo pasa en la columna. Entonces, si yo estoy en sobrepeso, aumento la fricción, el peso sobre las vértebras y obviamente si hay mayor fricción en el movimiento, va a haber mayor desgaste. Entonces, lo primero es manejar esa parte del peso. Lo otro es hacer actividad física, hacer ejercicio. Si yo tengo unos músculos fuertes de mi parte lumbar y tengo unos músculos fuertes de mi parte abdominal, voy a tener la caja que protege mi columna. Entonces tiene que ir acompañado de esa parte de la alimentación, de esa parte del ejercicio físico, entender de que hay muchas terapéuticas y obviamente siempre estar en consulta y en estar en control para este manejo del dolor. Aprovechemos algo, doctor Rosas, que están preguntando que cuándo va a estar el doctor Rojas en Bogotá. Pues como hay un programa que se denomina el doctor Rojas en su casa, cerca de tu casa, viajan varios médicos diferentes al doctor Rojas, pero que tienen esa misma estructura de pensamiento, de ideología, de tratamiento. El doctor Rosas va a Bogotá con la doctora Dafna Rodríguez este fin de semana, jueves, viernes y sábado. Y el doctor Álvaro Augusto Zuluaga. Y el doctor Álvaro Augusto Zuluaga también. Son 3 profesionales que se desplazan desde el eje cafetero a Bogotá para atender jueves, viernes y sábado. ¿Me regala un número celular, doctor Rosas? 304-108-7650. 304-108-7650. Ahí están, hay 3 números para que ustedes en Bogotá puedan llamar y solicitar una cita, una consulta con esos 3 profesionales del Parque de la Salud, de los Parques de la Salud del doctor Rojas. Esta siguiente pregunta para el doctor Javier Rodríguez. Herrera Erazo Jennifer pregunta, quiero que me ayude con mi mamá que mantiene mucho dolor en las piernas. Ha ido al médico, todos los exámenes le salen normales y la única respuesta de los médicos es que no tiene nada. ¿Qué puede ser? ¿Qué respuesta le puede dar? Esa es la pregunta del millón. A ver, si le han hecho, es que es muy difícil a veces por teléfono responder ese tipo de preguntas. Lo ideal sería que el paciente estuviera en el consultorio, pero dándole como una prioridad a esto, miraremos qué exámenes tiene, si tiene un rayos X de rodillas, si tiene una resonancia de rodillas, si tiene un Doppler venoso, si le hicieron algún otro tipo de pruebas de electromiografías para determinar si hay algunos nervios alterados. Puede incluir en muchísimas patologías. Puede tener una neuropatía que también da dolor en las piernas. Necesariamente tendría que ir al consultorio para hacer una evaluación más completa, porque nosotros no tratamos síntomas, nosotros hacemos medicina funcional. Vamos al origen de lo que esté produciendo la enfermedad, en este caso este tipo de dolor. Habría que entrar muy detalladamente con esta paciente, cuáles son sus hábitos nutricionales, consume agua, hace ejercicio, qué actividades realiza, qué elabora. O sea, hay una cantidad de factores muy importantes que tienen que ver con esto. ¿Qué edad tiene? ¿Cierto? Porque hay factores que están determinados por la edad. Digamos, en el caso anterior que habla el doctor Rosas de la columna, muchos pacientes en edad avanzada presentan este tipo de dolor. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué esta señora que tiene 60 años tiene el dolor y esta que tiene 80 no lo tiene? Pues puede que tenga un hábito alimenticio diferente,
hace otro tipo de ejercicio, sus condiciones laborales fueron distintas. O sea, tenemos que buscar una integridad para llegar a un diagnóstico. Por eso es un poco difícil responder la pregunta. Esa persona tiene que acercarse para hacer una evaluación más completa. Como decimos, hacemos medicina funcional, buscamos el origen, tratamos de llegar con múltiples terapias, con odontología, que odontología es todos los mecanismos médicos que hay para llegar a ese síntoma y poder encajar en un diagnóstico completo de esa enfermedad y poder darle una solución satisfactoria. ¿Saben una cosa? Vamos a comerciales. Esto va más rápido que el año pasado. El año pasado siempre dije, vamos muy rápido en este 2019. Parece que el 2020 va peor. Comerciales, ya volvemos en Conexión Vital desde Manizales. Bueno, María Cecilia Viveros está preguntando sobre la distensión de ligamentos para aliviar el dolor y la inflamación, doctor Rosas. Bueno, hay que entender primero qué es un ligamento, ¿no es cierto? Y realmente los ligamentos hacen parte de algo que se llaman estabilizadores de las articulaciones. En este caso, en el modelo, vemos una rodilla. Hay dos tipos de estabilizadores, uno los músculos y otro los ligamentos. Los ligamentos, ¿qué hacen? Aquí podemos ver que esta parte es la parte de abajo de la pierna, lo que llamamos la tibia, aquí es lo que llamamos la rótula y aquí vemos la parte del fémur. Para que estas dos superficies articulares estén funcionando, tenemos que tener el estabilizador, que es este ligamento, ¿sí? ¿El qué hace? Que cuando yo hago un movimiento, esté, digamos que en el lugar que tiene que estar el hueso. Cuando hay algún movimiento por fuera del, digamos que los ejes de movimientos o los arcos normales, digamos que en este movimiento, miren, tac, ahí se produce algo que se llama un esguince. Hay varios tipos de esguince, esguince de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Qué es lo importante y qué nos dicen pues dentro de los tratamientos? Lo primero que hay que hacer es algo que se llama PRICE o RICE, que es reposo, hielo y elevación. Si yo tengo una lesión a nivel que estoy jugando fútbol y como se dice comúnmente, me tronché el tobillo, me tronché la rodilla, primero, antes de ir al médico, ponerse hielo, elevar la pierna y inmovilizarlo, asistir a una consulta para que le hagan una valorización. Ya depende la distensión, el tamaño de la distensión, se hace un tratamiento específico. Bueno, Carolina Cardona, ¿qué tratamiento recomienda para una epicondilitis en el codo, doctor Javier? Bueno, definamos qué es la epicondilitis, es la inflamación del epicóndilo, puede ser lateral o medial del codo. Ahí va una inserción de unas fibras musculares, es cuando esas fibras musculares se inflaman, produce el dolor y se ha denominado epicondilitis. ¿A qué se debe? A una acción repetitiva, es una gimnasia funcional repetitiva, de un ejercicio mecánico, ya sea en el trabajo o en un deporte, en el cual es repetitivo y está siendo mal ejecutado o por exceso de repetición de este movimiento. Tenemos tratamientos desde la acupuntura, la aplicación de terapia neural, la aplicación de ozono, la aplicación de factores de crecimiento derivado del plasma, y después de esta aplicación que va a regenerar la fibra, que es la que se inserta esas fibras musculares y se desgastan, después de eso podemos aplicar terapias físicas como calores, como estiramientos específicos y fortalecimiento de esos músculos propios de la articulación. Pasaba ahora que comenzamos esta parte, una sección muy importante sobre alimentación. Y esta pregunta de Ruth Manotas tiene que ver con eso. ¿Cuántas cucharadas de vinagre con miel de abejas para los dolores articulares, doctor Rosas?
Bueno, hay que aclarar antes que no es el tratamiento, ¿sí? Es realmente un coadyuvante y es algo que nos puede ayudar a disminuir el dolor, que nosotros lo que siempre buscamos es que asistan a consulta médica, ¿sí? Porque puede comenzar un dolor, un dolor, un dolor y puede que el vinagre realmente es una cucharada en un vasito con agua tibia en la mañana y otro en la tarde. Igual se puede combinar con media cucharadita de miel, pero tener cuidado si la persona tiene un diagnóstico de diabetes o tiene un diagnóstico de hipoglicemia, porque pues la miel no le ayudaría mucho. Pero aclarar esa parte, que es un coadyuvante, ¿sí? Pero que tiene que ir a consulta médica. ¿Qué tal que sea un dolor, un dolor, un dolor? Y se esté, ahí como se dice, incubando una patología que se puede manejar a tiempo y si la dejamos pasar y se nos acumula, se nos puede volver algo peor. Hoy ha sido el programa de los términos raros. Sandra Osorio, ¿qué me puede recomendar para la cervicalgia? Obviamente, doctor Javier, ¿qué es cervicalgia? Es lo primero. Bueno, la cervicalgia es un dolor en el área de la columna cervical. Es detrás de la cabeza, está el hueso occipital, ahí se nace la columna vertebral. Las primeras 7 vértebras son las vértebras cervicales. Una cervicalgia, como su nombre lo dice, algia es dolor de la zona cervical. Hay muchas... Perdón, apoyémonos, doctor Rosas, para que lo muestre ahí, ya que tenemos hay demasiadas etiologías que pueden causar una cervicalgia, desde una torsión, desde una artrosis cervical, desde discopatía cervical, desde una afección de las fascias, como hablaba el doctor ahorita, las fascias musculares, articulación temporomandibular también tiene injerencia en las cervicales. Es decir, es una patología amplia que habría que indagar dónde está su origen por medio de diagnósticos, rayos X, resonancia magnética, y un análisis de una historia muy completa, donde podamos llegar a determinar qué la está causando y cómo vamos a entrar en el campo del que aplicamos nosotros, en qué le vamos a poner a ese paciente. Terapia neural, acupuntura, plasma rico en plaquetas, ozono, fisioterapia. Hay cantidades de patología, de procedimientos que se pueden aplicar. Entonces depende de qué vamos a encontrar para nosotros qué vamos a realizar. No sé si esto tenga que ver, pero la voy a hacer con el tema del programa. Por favor, hablar sobre la ciática, pregunta Ana Lucía Vázquez, doctor Rosas. Bueno, ¿qué es la ciática? ¿Sí? Es muy común que las personas se quejen de este tipo de dolor y es por lo que explicábamos en algún momento del programa. Resulta que el nervio ciático, aquí lo podemos ver en esta zona, ¿sí? Aquí podemos ver esta parte que son, esto aquí recepcionaron una parte de las vértebras y esta parte amarillita por la parte de acá, como estoy colocando el esfero, salen los nervios y esos nervios o troncos comienzan a unirse y comienzan a formar los nervios que van a ir a movernos los pies, el que nos va a permitir caminar, el que nos va a permitir doblar, estirar la rodilla. Resulta que ese nervio o ese nervio ciático tiene sus raíces en los lugares donde hay mayor compresión sobre la columna, donde más se sustenta el peso, ¿sí? ¿Qué pasa? Pueden haber varios tipos porque uno piensa y siempre se tiene en el imaginario que el nervio ciático es que hay una hernia discal. No, hay dos tipos de compresiones principales. Una es donde nace el nervio, ¿sí? En esta vértebra, por este huequito, por aquí, así como estoy colocando el esfero, ahí nace el nervio. Yo les explicaba que aquí estaba el disco. Cuando hay mucho peso, se aplasta. El disco es una almohadita que sale y comprime el nervio. Entonces, claro, el nervio tiene la función de mover y de sentir. Cuando está aprisionado el nervio, las sensaciones de quemazón. Entonces, ay, es que me duele la espalda y me baja el dolor por la pierna hacia el lado lateral y me llega casi hasta la rodilla y a veces hasta el pie. Eso puede ser una compresión a nivel de raíz nerviosa, o sea, por donde sale el nervio. Y la otra, que es muy común, que es el síndrome del piramidal. Él sale por aquí y por aquí hay un musculito que es un triángulo, por eso se llama piramidal, tiene forma de pirámide
Y hay personas en un porcentaje en la cual atraviesa el músculo y al atravesar el músculo en movimientos repetitivos, malas posturas, se comienza a inflamar y lo atrapa. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el recorrido del dolor ya no es por el lado, sino es más por detrás. ¿Qué es lo importante? Las ayudas diagnósticas. A ir a consulta, hacer un diagnóstico, hay test que nos permiten determinar qué es lo que está pasando, hacer una resonancia. Cuando ya armamos bien el rompecabezas, decidimos cuál es la opción terapéutica ideal. Bueno, Lina Vanessa no me está ayudando porque me manda muy rápido a comerciales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a este otro corte de comerciales y ya volvemos a la parte final de Conexión Vital en directo desde Manizales. A ver, ayúdeme, Lina, con algunas conferencias y actividades que hay próximamente. Por ejemplo, está el doctor Rosas y la doctora Dagna Rodríguez, ¿cierto? En Bogotá, jueves, viernes y sábado de esta semana. Entonces, si la tomé desprevenida, no va a estar. Consultas médicas en Bogotá, ahí tenemos los números telefónicos para que ustedes se comuniquen en Bogotá. El doctor Rosas, que lo tenemos hoy aquí en el set, contestando algunas preguntas, y la doctora Dagna Rodríguez, que también trabaja, y el doctor Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, también los tres van a estar en Bogotá. Esas son las actividades. El próximo sábado 11 de la mañana en Río Sucio, Caldas, en el Teatro Cuesta, el doctor Jorge Enrique Rojas va a ofrecer una conferencia en Río Sucio, Caldas, completamente gratis. Es posible que atienda, en unas 2 o 3 horas atienda, para que ustedes se comuniquen. Hay un teléfono, Lina, para Río Sucio. Bueno, estén pendientes entonces en Río Sucio para la actividad del doctor Jorge Enrique Rojas. Y el doctor Otoniel Aristizábal va a estar aquí está, en Cali, en Tuluá, en Buga y Roldanillo. Hoy y mañana en Cali, el 23 en Tuluá, el 24 en Buga, el 25 en Roldanillo. Los teléfonos también están aquí en pantalla para que ustedes se comuniquen. Es el programa Doctor Rojas cerca de tu casa. Oiga, ¿cómo viatican ustedes? Qué cosa tan buena. Muy bien, pero es un servicio que presta desde el eje cafetero el doctor Jorge Enrique Rojas con estos profesionales en diferentes partes. Vamos con esta pregunta que se la quiero trasladar al doctor Javier. Es de Gloria Soto Sánchez. Dice, tengo artrosis, me duelen todas las articulaciones. Últimamente me duele la cadera y la ingle. ¿Qué me aconseja tomar? Bueno, la señora que refiere la pregunta dice que tiene artrosis. Es muy probable que ya le hayan diagnosticado esta patología en su EPS. ¿Y por qué le duele todo el cuerpo? Pues habría que indagar lo que yo dije ahora. Tenemos que mirar desde el fondo y en especial qué está comiendo. La artrosis es una enfermedad del adulto y especialmente el adulto que ya entra en vejez, arriba de los 50 años, empieza a haber mayor cantidad de artrosis. Hoy en día se ven muchos pacientes jóvenes con artrosis. Entonces, retomando la pregunta, la señora debe estar en una edad un poco avanzada y entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué está comiendo la señora? Entonces vamos a hablar de los 3 factores grandes que hay de riesgo para que se produzca artrosis y con el tiempo de consumir esos alimentos nos van a afectar las articulaciones. La carne roja. ¿Por qué la carne roja? Porque tiene un producto que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico es precursor de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son proinflamatorias, o sea, hacen que se produzca otra sustancia que se llama interleuquina 6 y ella produce inflamación. Mientras haya inflamación en cualquier articulación, va a haber dolor. Segundo, los lácteos de origen animal, especialmente los de la vaca, queso, leche, yogur, tienen una sustancia, una proteína que se llama la beta-lactoglobulina. Tienen muchas lactoglobulinas, pero dentro de ellas está la beta-lactoglobulina. Esa proteína que ingerimos no es capaz de sintetizarla al organismo. Ella se filtra por nuestro colon y entra al cuerpo y empieza a hacer desórdenes. Finalmente produce una sustancia que se llama interferón gamma.
esta sustancia destruye el condrocito y el condrocito es la célula del cartílago. Entonces ahí ya tenemos dos factores para estar produciendo artrosis. Ahora, aquellas personas que consumen margarinas constantemente, aceites vegetales, estos que son nitrogenados, el aceite donde fritan las tajadas, la carne, que son aceites que mantienen una estantería, ¿cierto?, en los supermercados. Estos aceites son ricos en omega 6. Ese omega 6 es el componente principal de ese omega 6, es ácido araquidónico, y ácido araquidónico, ¿qué lo dije yo ahorita? Es productor de inflamación. Entonces, esta paciente lo más seguro es que no tenga una dieta saludable, entonces tiene una artrosis generalizada. Entonces hay que hacer un tratamiento muy integral con ella. Ahora, el dolor que refiere en su cadera, en su ingle, posiblemente esté haciendo una artrosis de cadera. Habría que buscar un rayos X comparativos de caderas para determinar qué daño esté presentando. Esta pregunta creo que es la última. Galed Arcila, tengo un desgaste de rótula y la rodilla me duele y traquea cuando camino. ¿Qué me recomienda, doctor Rosas? Bueno, precisamente aquí tenemos la rodilla y todo lo que hablaba el doctor Javier, que es muy importante, ¿no? Y nos llamamos a esa parte de la conciencia de cómo nos estamos alimentando y una cosa es llenarnos y otra cosa es nutrirnos. Entonces hay que llegar a esa conciencia de cómo nos estamos cuidando. Bueno, hay que ver que la rótula, ¿no es cierto?, aquí hace parte de esta articulación, ella articula con la parte del fémur y hay que tener en cuenta dos cosas. Posiblemente ella tenga un mal alineamiento patelofemoral, ¿sí?, que es una de las causas principales del desgaste de rodilla. Resulta que este huesito actúa como una polea y lo que hace es permitir que este musculito, este tendón del cuádriceps se deslice y pueda hacer su movimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tan avanzado está el desgaste? Si tiene una desviación muy avanzadita de la rótula y comenzar a fortalecer. Nosotros hablábamos ahorita que gran parte del fortalecimiento de los estabilizadores de cualquier articulación son los ligamentos y son los músculos. ¿Cómo fortalezco los músculos y cuál es la recomendación? Con ejercicios isométricos. ¿Cuál es el ejercicio isométrico? Yo voy a poner el ejemplo con mi brazo. Yo estoy acá, si hago esto es concéntrico y excéntrico, que es normal, entonces yo pongo la pesa y hago esto. Pero si yo trabajo la rodilla o cualquier músculo en isométrico, sostengo aquí la fuerza durante 6 a 10 segundos, estoy fortaleciendo el músculo, pero no estoy haciendo desgaste en la articulación. Entonces es un ejercicio terapéutico que puedo hacer 10 veces de 10 segundos, que me le va a ayudar a fortalecer el músculo, me le va a ayudar a organizar esa parte del mal alineamiento patelofemoral, y la otra parte de cómo fortalecer los ligamentos es algo con que se llama propiocepción, y en el caso de la rodilla es muy sencillo, ponerse de pie y hacer equilibrio. Si yo me sostengo, le estoy dando información a mis ligamentos de que tienen que estar estables. Cuando yo me paro en esta posición, estoy fortaleciendo los ligamentos desde el tobillo, la rodilla, la cadera hasta la parte lumbar. Sí, hundo el ombligo. Ese es el mejor tratamiento coayudante desde la parte terapéutica, desde la parte de la actividad física o el ejercicio. Muy bien, con esto llegamos al final de nuestro programa. Este espacio Conexión Vital tiene repetición a las 6 de la mañana del otro día, desde luego. Doctor Rosas, muchas gracias. Don Iván, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los televidentes. Doctor Javier Rodríguez, muchas gracias. Iván, muchísimas gracias por la invitación al programa y estamos prestos en los parques de la salud a colaborar con todos los oyentes y todos los televidentes que puedan hacer tipo de preguntas. A todos mil felicidades, bendiciones, muchas gracias. Namaste.